que se caracteriza por sangrado localizado en el espacio subaracnoideo. Para recordar, el espacio subaracnoideo es aquel que se forma entre dos meninges, aracnoides y pia madre, y está ocupado por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, y un aspecto que es sumamente importante es la presencia de canales intercomunicados que contienen líquido cefalorraquídeo. Más adelante vamos a enfatizar un poco en esto para el diagnóstico. Este espacio se clasifica en surco pequeño, surco grande, cisura y cisterna. A continuación, en la imagen inferior pueden observar algunas cisternas, como la vulvar, la cisterna pontina, la vermiana superior, la cuadrigeminal, la cisterna del velo interpuesto, la cisterna del cuerpo calloso, la quiasmática y la cisterna de la lámina terminal. Cabe aclarar que pues, no son todas las cisternas, realmente son muchas. Y ya continuando con circulación, en relación a la circulación podemos observar una imagen del polígono de Willis para orientarnos respecto a la circulación del cerebro y cuáles son los principales vasos afectados en la hemorragia subaracnoidea, enfocándonos principalmente aquella que es de origen aneurismático. Un dato importante es que el 80% de los casos de hemorragia subaracnoidea, las arterias que se ven afectadas son las arterias de la base del cráneo. Pues estas van a formar lo que es el polígono de Willis. Continuando, los tres sitios más comunes de ruptura son la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria carótida interna, aproximadamente el 40%. El segundo sitio más común de ruptura es el complejo arteria comunicante anterior con arteria cerebral anterior, aproximadamente un 30%. Y el último sería la rama mayor de la arteria cerebral media, aproximadamente el 20%. Ya en menor porcentaje, refiriéndome a un 10, un 15%, se da en la circulación posterior y mayoritariamente en la unión de la arteria vertebral y cerebelosa posterior. En cuanto a la epidemiología, en general, la incidencia de accidente cerebrovascular hemorrágico es del 32% y se presenta más en países con ingresos bajos y medianos. En cuanto al pronóstico, el 50% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática mueren. Y de esos 50%, cerca del 10 al 15% mueren antes de llegar al hospital y el 25% muere dentro de las 24 horas posteriores a la ruptura del aneurisma. Ahora, de los pacientes que sobreviven, menos de la mitad tendrán un resultado favorable. Y por un resultado favorable me refiero a alcanzar la independencia funcional. Cabe recalcar que la hemorragia subaracnoidea, aunque catastrófica, puede llegar a tratarse con éxito. Y la edad media de ruptura del aneurisma es de 55 años. Sin embargo, los pacientes pueden ser más jóvenes o incluso mayores. Solo el 20% de las rupturas de aneurisma ocurren en pacientes que tienen entre 15 y 45 años. Y con respecto al género, la incidencia es mayor en mujeres que en hombres. Esto con una proporción aproximadamente de 1,5 mujeres por cada hombre. En cuanto a los factores de riesgo para hemorragia subaracnoidea, encontramos tener una edad avanzada, como había mencionado anteriormente, el sexo femenino, la etnicidad, ser afroamericano, hispanoamericano, japonés, finlandés, tener una historia familiar, familiares que ya tengan hemorragia, hayan sido diagnosticados con hemorragia subaracnoidea, el tabaquismo, la enfermedad del tejido conectivo, abuso de sustancias como es la cocaína y el alcohol. Con respecto a la etiología, son dos las causas principales de la hemorragia subaracnoidea. La primera sería la ruptura de los aneurismas arteriales que se encuentran en la base del cerebro. Y la segunda sería el sangrado por malformaciones vasculares. Con menor frecuencia encontramos los traumatismos, la angiopatía amiloidea y el consumo de drogas ilícitas.
En la literatura podemos encontrar varias clasificaciones o varios grupos para la causa de hemorragia subaracnoidea, desde traumáticas, no traumáticas, aneurismáticas, no aneurismáticas. En las diapositivas, las posibles causas de hemorragia subaracnoidea se subdividen principalmente en tres grupos: lesiones inflamatorias de las arterias cerebrales, lesiones no inflamatorias de los vasos intracraneales y, finalmente, tumores. Dentro de las lesiones inflamatorias de las arterias cerebrales encontramos lo que son aneurismas, borreliosis, angiitis primaria y las que aquí observan. Dentro de las lesiones no inflamatorias de los vasos intracraneales encontramos la disección arterial, aneurismas cerebrales, malformaciones arteriovenosas y las que pueden observar. Finalmente, los tumores, encontramos tumores como adenoma de hipófisis, gliomas malignos y meningiomas cervicales. Fisiopatología. Como punto de partida, tenemos la rotura de un vaso por alguna de las etiologías anteriormente descritas. Esto va a producir lesiones que no se limitan al territorio del vaso roto, sino que alcanzan sitios más allá de la hemorragia, mediante procesos de activación de la cascada de señalización, respuestas inflamatorias principalmente mediadas por lo que son células de la microglía y los astrocitos, daño celular y estrés oxidativo. Para ser más específicos, después de la rotura, el primer estímulo es una rápida elevación de la presión intracraneal, alcanzando aproximadamente la presión arterial, es decir, alrededor de 100 milímetros de mercurio. Eso en un tiempo de 1 a 2 minutos. La elevación de la presión intracraneal disminuye la presión de la perfusión cerebral, por lo tanto, reduce el flujo sanguíneo cerebral y deteriora la autorregulación cerebrovascular. Pese a que llegue a recuperarse esta presión de perfusión cerebral, va a persistir la reducción del flujo sanguíneo cerebral, con una vasoconstricción aguda en 6 horas. Esto genera una isquemia cerebral global y es importante recalcar que esto no es inmediatamente debido a que el oxígeno y el flujo sanguíneo del cerebro se conservan inicialmente mediante respuestas vasculares compensatorias, que poco a poco se van a deteriorar hasta llegar a un desajuste hemodinámico con hipoxia, donde la función mitocondrial se interrumpe, produciendo lo que es la autooxidación de la hemoglobina liberada por la lisis de la sangre subaracnoidea. Hay varios factores que intervienen promoviendo lesiones celulares, por ejemplo, la liberación de especies reactivas de oxígeno. Estas dañan la unidad neurovascular, provocando inflamación debido a que estimula los leucocitos secretores de citocinas y estimula la liberación de vasoconstrictores. Adicionalmente, hay un mayor desequilibrio y no hay un adecuado control de estas especies reactivas de oxígeno debido a que hay una disminución en los antioxidantes una hora después de la hemorragia, contribuyendo así a la activación de la cascada de muerte celular apoptótica. Y el factor de nuclear kappa beta, que como sabemos es activado por esas especies reactivas de oxígeno intracelular en la regulación positiva de la oxidonitrosinasa. En cuanto a los mecanismos de muerte celular, ocurren tres: apoptosis, necrosis y autofagia. Con respecto a la apoptosis, es desencadenada por neurotoxicidad, isquemia, lesión por reperfusión y vasoconstricción aguda, que ocurre en neuronas corticales, subcorticales, neuronas del hipocampo, células endoteliales y células vasculares. En esta se realiza el mecanismo de la apoptosis que conocemos normalmente y se da mediante las vías de iniciación, que son la vía intrínseca o la mitocondrial y la vía extrínseca o la del receptor de muerte dependiente de caspasa e independiente de caspasa. Ambas vías finalmente llevan a una vía en común o fase de ejecución de la apoptosis. Se ha informado que la apoptosis neuronal, especialmente en la región más expuesta y vulnerable a la corteza basal y el hipocampo, digamos que en esta zona se concentra más la apoptosis. Y con respecto a la necrosis, es desencadenada por el agotamiento del ATP, también es desencadenado por el estrés oxidativo y el aumento de los niveles de calcio intracelular y mitocondrial.
Finalmente, para la autofagia se ha demostrado mediante estudios en modelos animales con hemorragia subaracnoidea inducida que hay presencia de autofagia en neuronas dentro de las 6 horas posteriores a la hemorragia, aunque esto no solamente produce muerte celular, sino que estudios sugieren que es beneficiosa para mantener lo que es la homeostasis celular y atenuar como los efectos nocivos. También es importante que hay múltiples estudios que han demostrado la existencia de despolarización de extensión cortical. Esta consiste principalmente en ondas autopropagantes de despolarización neuronal y glial inducidas por compuestos nocivos, que van a generar lo que es edema citotóxico a través de gradientes de iones alterados y despolarización mediante es una despolarización persistente que resulta en varios efectos nocivos, como son desequilibrio iónico entre el espacio intra y extracelular, distorsión de las estructuras dendríticas, hinchazón neuronal, redistribución de neurotransmisores, disminución del potencial eléctrico y silenciamiento de la actividad eléctrica. En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico es bastante variado, puede llegar a presentar síntomas generales de eventos cerebrovasculares, como los aquí mencionados. Encontramos deficiencia motora unilateral o bilateral, deficiencia sensitiva unilateral o bilateral, afasia, disfasia, hemianopsia, desviación conjugada de la mirada, apraxia de aparición aguda, ataxia de inicio agudo. Dentro del cuadro clínico, un síntoma que es sumamente importante es la cefalea antrónica. Este síntoma ocurre con un inicio instantáneo y sin advertencia, es en cuestión de segundos. Característicamente tiene un inicio explosivo, una intensidad abrumadora al punto que los pacientes pueden relatar que pensaron que fueron golpeados en la cabeza o ha sido el dolor más fuerte de su vida. Este tipo de cefalea se generaliza rápidamente y puede estar acompañada de pérdida de la conciencia. Estos pacientes que llegan a perder la conciencia, en ellos puede producirse una rigidez tónica. Sin embargo, como había mencionado inicialmente, es algo completamente variable. Son muchos los pacientes que permanecen como lo suficientemente alerta como para quejarse de este dolor, de lo insoportable que es el dolor de cabeza. Los síntomas asociados con mayor frecuencia es la rigidez cervical, la pérdida de la conciencia, náuseas, vómitos, dolor en la espalda o la pierna y fotofobia. La cefalea en trueno no es única de la hemorragia. Esto es algo sumamente importante. Es que la cefalea en trueno realmente no es única de la hemorragia subaracnoidea. Se puede presentar también en lo que es la trombosis sinusal, la apoplejía hipoficiaria, crisis hipertensivas agudos e incluso fugas espinales espontáneas de líquido cefalorraquídeo. Ahora, en caso de ruptura aneurismática, puede presentarse un cuadro de un dolor focalizado en la región en que se dio la ruptura del aneurisma, ejemplo, un dolor periorbitario relacionado con un aneurisma de la arteria oftálmica. Otro aspecto que no es tan frecuente, pero puede llegar a presentarse, son los signos de compresión local de los pares craneales o del tronco del encéfalo por un aneurisma grande. El síndrome más frecuente es una parálisis de tercer par craneal que se manifiesta con desviación externa del ojo y anisocoria debido a la compresión de la arteria comunicante posterior. Aunque la ruptura aneurismática a menudo ocurre durante periodos de ejercicio o estrés físico, la hemorragia subaracnoidea puede producirse en cualquier momento, incluida en el sueño. Y más de un tercio de los pacientes tienen antecedentes de cefalea sentinela. Este es un cuadro, digamos que anormal, no es tan típico, pero digamos que es premonitorio a las días o semanas anteriores a la presentación de la hemorragia. Son como síntomas prodrómicos que generalmente se originan por fugas mínimas de sangre desde el aneurisma, pero también pueden estar producidos por trombosis agudas o
por expansiones del aneurisma. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico, adicionalmente a la parte clínica, a los cuadros referidos anteriormente, cabe complementar que también se presentan signos de irritación meningia, como es la rigidez bucal, y es necesario evaluar al examen físico. Al igual que al examen físico, es necesario hacer el examen de fondo de ojo. Se podría decir que es esencial cuando se está sospechando de una hemorragia subaracnoidea, debido a que las hemorragias intraoculares ocurren en 1 de 7 pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática y son muy frecuentes en los pacientes con deterioro de la conciencia. Bueno, la severidad del deterioro neurológico en el momento de la presentación clínica es uno de los factores pronósticos más sólidos. Actualmente se recomienda la aplicación del Sistema de Federación Mundial de Neurocirujanos, dado que la escala de Hunt y His se basa en cierta información que puede llegar a considerarse subjetiva. ¿En qué consiste esta escala? Para entender esta escala es necesario saber la escala de Glasgow, que consiste principalmente en la valoración del nivel de conciencia, evaluando 3 criterios de observación clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Cada uno de estos criterios se evalúa mediante subescalas y cada respuesta se puntúa con un número. En esta, el puntaje mínimo va a ser 3 y el puntaje máximo va a ser 5. Entonces, entendiendo más o menos lo que es la escala de Glasgow, podemos entender lo que es la escala del Sistema de la Federación Mundial de Cirujanos Neurológicos, que esta nos va a presentar 5 grados y se hace en base a los puntajes de la escala de Glasgow. Entonces, esto se hace con el fin de determinar si hay presencia o no de un déficit motor focal. Otra escala que también es sumamente importante y que se utiliza mucho es la escala de Fisher modificada. En esta también se identificamos 5 grados, siendo el grado 0, donde no hay una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intraventricular. El grado 1, donde la hemorragia subaracnoidea puede ser mínima o difusa. Y no hay una hemorragia interventricular. También es un bajo riesgo de vasoespasmo. El grado 3, la hemorragia subaracnoidea es mínima o fina con hemorragia intraventricular. El grado 3, hay presentación de un coágulo cisternal grueso sin hemorragia intraventricular, el riesgo es intermedio de vasoespasmo, y el último grado, el grado 4, hay un coágulo cisternal grueso con hemorragia intraventricular y alto riesgo de vasoespasmo sintomático. Bueno, en cuanto al diagnóstico, adicionalmente al cuadro clínico, también es importante lo que es la tomografía computerizada. Cualquier paciente con sospecha de hemorragia subaracnoidea debe enviarse inmediatamente para realizar una tomografía computerizada, que casi siempre va a revelar sangre en las cisternas basales. Sí, se realiza en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Las hemorragias más graves pueden extenderse a la cisura interhemisférica y las cisuras de Silva. Sin embargo, la sensibilidad de la tomografía computarizada disminuye a medida que pasa el tiempo, desde el inicio clínico de la hemorragia y hacia las 48 horas después del inicio de los síntomas. Esta tomografía computarizada permite determinar la gravedad de la hemorragia, la presencia de hidrocefalia y descartar otras causas de cefalea, también sirve para predecir el vasoespasmo cerebral. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, se presenta, vamos a ver la siguiente imagen. En la tomografía computarizada, la hemorragia subaracnoidea la vamos a ver como una lesión hiperdensa lineal focalizada en surcos subaracnoideos o como una lesión hiperdensa que ocupa de forma difusa las cisternas basales. En ocasiones, la hemorragia subaracnoidea brinda una apariencia nodular o tumefactiva
debido a la agrupación de algunos coágulos. Aquí podemos observar, estas dos corresponden a hemorragia supraracnoidea, y en esta podremos ver, bueno, quería explicar un poco lo que es las hemorragias supraracnoideas, que son de origen traumáticas, las cuales tienen cierta apariencia similar a las hemorragias supraracnoideas no traumáticas, pero generalmente se van a acompañar de lo que son hematomas. Adicionalmente, aquí hay una hemorragia intraparenquimatosa, entonces pueden observar la diferencia con las hemorragias supraracnoideas. Posteriormente a la tomografía computarizada, si esta sale normal, se debe realizar una punción lumbar, que se caracteriza por lo que es xantocromía. Xantocromía quiere decir una tinción amarillenta de líquido sobrenadante que queda tras la centrifugación. Este es el signo estándar de oro para el diagnóstico de hemorragia supraracnoidea. Tiene una sensibilidad superior al 99% y algo sumamente importante es que aparece aproximadamente a las 6 horas después de la hemorragia supraracnoidea y es detectable por 2 a 3 semanas. Bueno, aquí aparece con xantocromía. En el caso que sí hay xantocromía, se sigue a lo que es la angiografía. Con el fin de detectar exactamente dónde está el daño, si hay presencia o no de un aneurisma y poder llegar al tratamiento respectivo en el caso de que sea un aneurisma. Para diagnosticar una hemorragia supraracnoidea debe presentarse al menos uno de los siguientes síntomas, además de los síntomas generales principales de un evento cerebrovascular. El primer criterio es sangre en la cisura del cilvio, entre los lóbulos frontales, en la cisterna basal o en los ventrículos cerebrales. Esto se identifica mediante tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear. El segundo aspecto serían líquidos cefalorraquídeos con sangre mayores a 2.000 eritrocitos por metro cúbico, o un aneurisma o malformaciones arteriovenosas identificadas en la angiografía. El tercero sería líquido cefalorraquídeo con sangre, también mayor de 2.000 eritrocitos por metro cúbico, también líquido cefalorraquídeo xantocrómico, y hemorragia intracraneal, detectada por tomografía computarizada. En cuanto al manejo, bueno, es importante hacer la monitorización general, la cual debe incluir registros electrocardiográficos continuos, presión arterial invasiva, temperatura, presión venosa central y diuresis. En casos de hipotensión o disfunción cardíaca, se debe realizar ecocardiografía y monitorizar la precarga y el gasto cardíaco. En cuanto a control de laboratorio, se debe ser analítica básica cada 24 horas, incluir troponina y magnesio, y se debe realizar pruebas de coagulación 24 horas y glucemia capilar cada 6 horas. Qué pena, un momento. En cuanto al control radiológico, se debe hacer tomografía computarizada craneal al ingreso a las 24 horas y cuando surjan cambios clínicos relevantes. También es importante utilizar la escala de Fisher y la arteriografía en caso de que se sospeche un vasoespasmo. También en algunas literaturas menciona la radiografía de tórax inicial y cada 24 a 48 horas, pero esto solamente se lo necesita el paciente. En cuanto al control neurológico, es importante la valoración neurológica y la implementación de la escala de Glasgow. Monitorización neurológica, se debe realizar el registro continuo de la presión intracraneal y controlar la oxigenación cerebral. El sistema a utilizar pues es opcional. También se puede utilizar lo que es el Doppler transcraneal al ingreso y al menos cada 24 horas.
En caso de vasoespasmo, cada 8 o 12 horas, también se puede utilizar lo que es electroencefalograma rutinario en las primeras 48 horas del ingreso, y los controles posteriores se realizarán en caso de aparición de una crisis. Es necesario, pues depende de la clínica del paciente, la sedación y la valoración del dolor, si éste necesita o no analgesia. Adicionalmente, en estos pacientes es común el comportamiento agresivo es por la afectación neurológica, entonces pueden llegar a necesitar sedación. Pero como dije anteriormente, todo es dependiendo de la clínica. Finalmente, las complicaciones encontramos, pues las clasifiqué en 3 partes: complicaciones neurológicas en fase aguda, eh, complicaciones sistémicas en fase aguda y complicaciones a largo plazo. Entonces, las neurológicas en fase aguda encontramos resangrado, isquemia cerebral inmediata, isquemia cerebral tardía y vasospasmo cerebral, hematoma intracraneal, hemorragia intraventricular, edema cerebral, hidrocefalia y crisis epilépticas. Las sistémicas en fase aguda está disfunción cardiopulmonar, trastornos electrocardiográficos, trastornos hidroelectrolíticos, fiebre, neumonía, anemia, hipertensión e hipotensión arterial. En cuanto a las complicaciones a largo plazo encontramos resangrado tardío, hidrocefalia crónica, epilepsia, anosmia, déficit cognitivo, disfunción psicosocial, cambios de personalidad y trastornos del sueño. Eso sería todo. Estas son las referencias. Muchas gracias por su atención. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Yo soy Sergio Romero, doctor de María José. Entonces, pues sí quería pues agregar algunas cosas y pues como los mensajes que se lleven para la casa. Entonces, pues bueno, lo primero, respecto a las escalas que venían mencionando en la hemorragia subaracnoidea, como médicos, pues habitualmente en esos casos se utiliza 3 escalas, las que mencionó María José, que es la escala de Glasgow, la de Fisher y la de Holland-Hess. Y estas escalas, digamos que nos sirven cada una para, digamos, escenarios diferentes. Lo que es la escala de Fisher, lo que nos va a evaluar principalmente es el riesgo de vasospasmo que puede tener el paciente posterior a la hemorragia subaracnoidea, es decir, el riesgo que tiene que los vasos sanguíneos, pues por decirlo así, colapse, una isquemia cerebral. Eh, Entre mayor grado tenga el paciente según los hallazgos de la tomografía, porque la escala de Fisher utiliza los hallazgos de la tomografía, entre más compromiso tenga, pues el riesgo de vasospasmo va a ser mucho más grande, y eso pues más o menos es a un plazo de 21 días, máximo 30 días ese riesgo. Entonces, entre más riesgo tenga el paciente se beneficiaría de algunas terapias para evitar el vasospasmo. Eso es una de, digamos, de las utilidades de esa escala. La escala de Honan-Hess es una escala, perdón, que utilizan más los neurocirujanos, y es una escala con el fin de predecir cuáles son los pacientes con hemorragia subaracnoidea que se benefician de hacer un tratamiento quirúrgico, un reparo del aneurisma. Eh, digamos en el caso pues de que esa fuera la etiología, pero es más que todo en el caso de los aneurismas, y lo que hacen es más o menos en las escalas o en los grados del 1 al 3, pues son pacientes que tienen un buen pronóstico, porque pues la escala nos habla de pronóstico, es decir, que entre menos compromiso neurológico tenga el paciente, se va a beneficiar mucho más de hacer el reparo que si tuviera pues un compromiso mucho más grave. Por ejemplo, aquí como lo muestra en la tabla, en el estadio 5, pues es un paciente que tiene un coma, entonces ya tiene rigidez, descerebración, digamos que tiene varios componentes que pues lo que nos van a decir es que quizás con la cirugía pues tampoco, o sea, no se va a beneficiar mucho porque pues igual ya el compromiso es muy grave. Y pues la escala de Glasgow, pues ya lo mencionó también María José, en qué consiste, pero para fines prácticos como médicos, esta sí pues nos sirve en general
pues a la gran mayoría, y es con el fin de ir evaluando cómo está el estado de conciencia de nuestro paciente, y con esto poder tomar algunas conductas, entre las cuales, pues, que la más importante es definir si el paciente va a requerir asegurar la vía aérea, es decir, hacer una intubación orotraqueal, pues con el fin de garantizar una buena ventilación y pues evitar que por el deterioro tan importante del estado de conciencia, pues llegue a un punto donde pueda ser una insuficiencia respiratoria. Eh, ¿Qué otras cosas? Pues cosas importantes que mencionó María José para que ustedes se lo lleven en su ejercicio profesional. Cefalea tipo trueno. Ahí están todas las características que mencionó María José sobre la cefalea, de pronto solo agregando que eh, lo que hace que la cefalea en trueno se llame de esa manera es que la intensidad del dolor es una intensidad, bueno, es un inicio súbito, como ya lo mencionaban, pero la intensidad del dolor empieza de 0 a 1, perdón, desde 1 hasta el máximo 10 de 10, o sea, llegando a severo en un rango menor a un minuto. Por eso es que es una cefalea, o sea, esa es la característica más importante, que llega a ser la peor cefalea de la vida, pero el inicio súbito se define de esa manera. Un paso rápido, menor de un minuto, de la menor intensidad hasta la máxima intensidad. Entonces, ese tipo de cefaleas, ustedes como médicos siempre deben tener presentes pues ese signo, porque eso es un signo de alarma. Eh, pues se conoce como un signo de bandera roja, quizás más adelante pues van a conocer un poco más acerca de eso, pero sí es importante, o sea, ese signo nos habla que hay un compromiso a nivel del sistema nervioso central, que sí es característico de la hemorragia subaracnoidea, pero como lo dijo María José, no es la única causa que lo genera. Es una de las que debemos evaluar y para eso, en ese caso, tenemos que hacer la tomografía de cráneo, que en primer momento es lo que nos va a descartar si es una hemorragia subaracnoidea o es algún otro tipo de causa, pues por lo menos, digamos que se pueda visualizar en ese estudio. La punción lumbar no, o sea, no se utiliza de rutina, solo es en aquellos casos donde la tomografía sea normal y aún así sigamos sospechando que el paciente pueda tener una hemorragia subaracnoidea. Por eso entonces ya ahí nos habló María José de los cambios que puede generarse o que pueden evidenciarse en la punción lumbar, que la santocromía, básicamente es el color en sí que cambia porque el líquido cefalorraquídeo es un color cristal, ¿sí? Cristal de roca, lo llaman así, y pues es un color, o sea, cristalino, es transparente. Entonces, ya digamos que el hecho de tener un color rojizo o naranja, que es más o menos a lo que se refiere la santocromía, pues ya nos hace sospechar de que el paciente sí pueda tener una hemorragia subaracnoidea, y pues ya tiene que haber adicional a eso pues la presencia de eritrocitos, que ya también pues se describió cuántos deben tener, pero no es el estudio de elección en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Es una cosa que deben tener presentes porque si aún yo no sospecho como tal la hemorragia subaracnoidea, si no tengo una probabilidad de pensarla, a veces la punción lumbar puede ser contraproducente en algunos pacientes, sobre todo cuando tienen riesgo de presentar una herniación cerebral. Y pues por último, para el tratamiento, pues sí, realmente las medidas son más medidas de soporte. Eh, lo que se busca es mantener principalmente monitorizado al paciente, porque estos pacientes tienen un alto riesgo de complicaciones, como ya las mencionó ahí al final María José. Entonces, estos pacientes requieren una monitorización estricta de todas las condicionantes pues, que ya se mencionaron. Pero pues por agregar, siempre debemos mantener unas metas de presión arterial, idealmente pues medias entre 100 y 110, máximo 120, siempre se propone, aunque pues eso no se hace de rutina, mantener una presión intracraneana por debajo de 20, pero hacer ese tipo de mediciones ya son procedimientos mucho más invasivos que pues no se hacen de rutina. Lo otro es ya respecto a los medicamentos con el fin de evitar el vasoespasmo, los antagonistas de canales de calcio, pero principalmente el nimodipino es uno de los medicamentos que se ha visto que tiene pues una alta eficacia en estos casos de hemorragia subaracnoidea en estos pacientes con el fin de evitar el vasoespasmo, que pues ya evaluamos cómo evaluar ese riesgo. Eh, y pues ya el tratamiento definitivo pues va a depender de la etiología que generó la hemorragia subaracnoidea.
la más frecuente, los aneurismas, pero pues hay otras alteraciones, las disecciones, las malformaciones arteriovenosas, tumores entre otros, y esto lo que va a necesitar en últimas, dependiendo del criterio, es el tratamiento endovascular o el tratamiento quirúrgico, pues ya dirigido por neurocirugía. Pero pues que eso ya lo van a determinar de acuerdo a los estudios de la angiotomografía, que es un estudio ya específico para los vasos sanguíneos, y pues que ya lo determinaría directamente el grupo quirúrgico. Por lo demás, a nosotros nos competiría es hacer como el manejo de soporte y pues claramente derivar al paciente a la especialidad quirúrgica, pues para que haga el manejo quirúrgico respectivo. Y listo, pues muchas gracias, María José. Igual en términos generales la presentación pues fue muy buena.